el senador Martín Barrenuevo esta semana en Final Abierto. Vamos a hablar obviamente de los últimos sucesos a nivel nacional y también de la realidad que vive la provincia de Corrientes en materia política. Martín, el gusto de que estés aquí esta semana en Final Abierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder conversar con usted. Bueno, primero obviamente preguntarte sobre los sucesos de dominio público a nivel nacional, ¿no? El atentado, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un poco tu reflexión, pasados ya algunos días del hecho en sí y todo lo que ha sucedido después, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia todos lo vivimos con consternación, ¿no? Y si bien es cierto que uno siempre tiende a mirar lo que falta, yo en primera instancia quiero rescatar algunas cuestiones de madurez política de la dirigencia, aunque después se fue distorsionando en parte, ¿no? Pero uno ve que los principales líderes opositores repudiaron y se solidarizaron con la vicepresidenta. Estamos hablando nada más y nada menos que de un intento de magnicidio que sinceramente, si esa bala hubiera salido, no tenemos claro en qué situación estaríamos hoy desde el punto de vista de la situación social, ¿no? En Corrientes, bueno, esa misma noche, hablando con el vicegobernador, después con el presidente de la Cámara de Diputados, también con senadores oficialistas, para acordar un documento conjunto de repudio y de solidaridad, que lo hicimos todos los legisladores, senadores y diputados en la provincia. Me parece que es importante marcar esto, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre con lo que falta, que claramente hay muchas cosas que después se fueron dando. Una cosa es la reacción inicial y hoy hasta en los medios de comunicación están hasta los que niegan el hecho, ¿no? Pero me parece que marcar esto es importante y marcar que es necesario que, más allá de que yo no igualo las situaciones, ni pienso que todos nos desenvolvamos de la misma forma, pero sí estoy convencido que todos tenemos algo para aportar a una situación social mejor, a una situación en donde desde la política, desde los medios de comunicación, pero como padre, como amigo, a quién nos tocó en este tiempo tener que salirnos de un grupo de WhatsApp porque no soportamos lo que dicen o cómo nos dicen. O sea, lo que está planteando Martín es bajar un poco los decibeles, no solo la dirigencia política, sino todos como parte de esta sociedad. Y por lo tanto también alguna especie de causa-consecuencia de que esto iba a pasar, o sea, esto podía pasar teniendo en cuenta el clima que todos en definitiva y todas alimentamos. Yo no tengo duda de que esto venía en una escalada muy fuerte y que efectivamente, te reitero, no creo que todos tengamos las mismas responsabilidades. Ahora, todos hacia adentro tenemos la posibilidad de hacer las cosas mejor y creo que esa es la primera reflexión que hay que hacer. Porque me parece que si nos miramos hacia adentro vamos a ver que alguna vez marcamos las cosas sin entender que el que piensa distinto no es mi enemigo. Claro. Y me parece que eso es fundamental. Ahora, ¿usted cree que eso está pasando? Digo, que el hecho generó un stop, una pausa de decir tenemos que reflexionar sobre lo que pasó, o por el contrario aumentó la situación tribal de que los que ya pensaban de una manera reforzaron ese pensamiento? Creo que como en todo, ¿no? No hay unanimidad en las cosas. Yo creo que sin duda la reacción inicial fue esta. Después hay grupos extremos, bueno, te decía recién, la gente que niega o escuchar, ver en redes la gente que se lamenta de que no haya salido la bala, ¿no? Bueno, no les hablo a ellos, pero sí hay una inmensa porción de la sociedad que busca vivir en mayor armonía. La armonía no implica el consenso en todo, la armonía no implica que coincidamos en todo. De hecho, la armonía es justamente... Pero hay valores que también este hecho dejan en evidencia que hemos perdido, porque más allá de que uno esté a favor o no de Cristina o lo que sea, gente que justifica la violencia, que ni siquiera puede ver en el otro un ser humano, digamos, más allá de que es la líder política del espacio, más allá de que sea la vicepresidenta, me parece que hay consenso ahí. Y también perder la dimensión de eso que decías, ¿no? ¿Cuántos años hubiésemos retrocedido si esa bala salía? ¿Y en qué situación social nos iba a poner eso, ¿no? Social y política. Sin duda, bueno, vayamos al ejemplo de Colombia, ¿no? 70 claro. años
de guerra civil prácticamente. Y la verdad es que está claro de que gracias a Dios esto no ocurrió. Ahora, la gravedad del hecho es tal y muchas veces se subestima. Ahí sí, entonces, rescatamos primero lo que me parece que la sociedad y que la política reaccionó bien. Ahora después, inmediatamente después, ya empezamos a repudiar el feriado y no el atentado, ¿no? Y entonces, allí es donde sí ya se empieza de vuelta a mezclar las cosas. Yo creo que, de hecho, por supuesto, puede haber gente que piense distinto y de hecho lo hay, ¿no? Pero yo estaba convencido de que era una buena medida decir, che, paremos la pelota para pensar en lo que pasó, porque si no al otro día íbamos a estar todos haciendo nuestras cosas, o la inmensa mayoría. Yo escuchaba la radio, Carlos, viniendo al centro y gente que decía, yo me acosté temprano, no me enteré de nada. Sí. Bueno, la verdad es que también generó un ámbito para una movilización extraordinaria y pacífica de una parte de la sociedad, seguramente. Claro, porque no también toda. Es cierto que eso es una mirada muy porteñocéntrica, porque acá la gente, si no tenía la responsabilidad de ir a trabajar o la obligación, no lo hizo. Pero si no, hizo la vida de todos los días, digamos, ¿no? O sea, una decisión, al menos podría someterse a una reflexión también, digo, es decir, tomar una decisión como esa basada en un evento que sin duda fue grave, pero en una noche que al otro día la gente se levantó sin saber también qué estaba pasando. Yo ahí lo que digo es lo siguiente. ¿Tranquiliza o juega en contra? Yo ahí al lo final, que digo es digamos? lo siguiente, porque siento que todos tenemos para opinar, pero en algún punto hay que tomar una decisión sobre un hecho absolutamente extraordinario. Sin duda. No hay un manual de misiones y funciones de cómo vamos a reaccionar ante un magnicidio, ¿no? Entonces, la realidad es que me parece que, en mi opinión, fue algo que había que hacer, se podía haber hecho de otra forma, también. Ahora, lo que no podemos hacer es estar discutiendo sobre el feriado y no sobre está bien, el atentado. Martín, salgamos a la discusión del feriado, digo. Pero ¿no faltó en el discurso de Alberto Fernández una convocatoria a los dirigentes de la oposición para que todos juntos se manifiesten? Yo siento que sí. O sea, a mí me da la sensación de que se perdió una oportunidad. Siento, ¿no?, que era la oportunidad de convocar a todos. Después va a tener los que te acompañan o no a tu convocatoria, ¿no? Bueno, quedó claro también quiénes serían los que no iban a acompañar a una convocatoria, que lo mostraron desde su primer tuit. Pero yo creo que sí, se pudo haber hecho una convocatoria mucho más amplia, no necesariamente en las calles. Me parece que la gente quería poder ir a manifestar y fundamentalmente los vinculados a nuestro espacio político, pero creo que una reunión con los principales líderes políticos, con los expresidentes, incluido el expresidente Macri, me parece que hubiera sido algo importante. ¿Sabes por qué además digo, abonando lo que te preguntaba Martín, que uno la primera imagen que ve de respuesta desde el Senado de la Nación, lo ve a Cornejo, lo ve a Carolina Lozada, lo ve a Naidenov, todos juntos con los senadores del Frente de Todos. Me parece que esa fue una muy buena primera imagen. Y después llega el discurso en cadena nacional del presidente no convocando a hacer algo similar, ¿no? Me parece que por ahí se perdió el presidente una vez más una oportunidad. Creo que sí, yo coincido y me parece que es algo que debió hacerse, el hecho ameritaba, la situación lo ameritaba. En cualquier caso, creo que lo que tenemos sí que lograr entre todos es volver a reglas mínimas de convivencia, como por ejemplo repudiar un atentado, ¿no? Claro, cosa que no ocurrió. Yo hoy te decía, la inmensa mayoría lo hizo. Y me meto un poco en la política. El radicalismo actuó de una forma y el PRO de otra. Sí. Totalmente. Bueno, y dentro del PRO inclusive de distinta manera. Dentro del PRO también. Incluso dentro del PRO, pero su presidenta, sí, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, de una manera muy distinta, incluso en Corrientes también. El gobernador actuó de una manera, me parece, muy adecuada, distinto a lo que hicieron en Jujuy y en Mendoza. Yo creo que ahí también se ve de dónde vienen los espacios políticos, ¿no?, y los partidos políticos. Aunque por allí en las políticas públicas se diluyan, claro, hay un marco de institucionalidad republicano en el radicalismo
que nadie puede dejar de desconocer. Ahora, Sí. también para ayudarnos a pensar y la responsabilidad que decís que nos toca a todos, por ahí, bueno, el presidente también está atravesando tal vez su peor momento y qué sé yo, pero nosotros me parece que seguimos teniendo oportunidades. El año que viene cumplimos 40 años de democracia. ¿Y cuál crees vos que puede llegar a ser el escenario? Saquemos, ya el presidente, como dice Carlos, perdió una oportunidad de oro, pero el resto, la clase política, ¿cuál crees vos que puede llegar a ser el ámbito en el cual se pueden sentar todos los sectores a discutir de nuevo o a rediscutir prácticas mínimas, objetivos mínimos, convivencia mínima para que este clima empiece a ceder un poco? Porque además estamos entrando en un año electoral. Yo te puedo responder en lo personal, que es lo que hicimos esa misma noche, llamándole al vicegobernador, llamándole al presidente de la Cámara. Cada uno de nuestro ámbito tenemos que aportar. La verdad es que yo estoy lejos de aquellas decisiones nacionales. Ahora, desde mi lugar, yo siempre busco aportar a eso, a respetar al otro, a respetar en el disenso, al escuchar al otro. Me parece que el diálogo es clave. Muchas veces nos pasa que cuando empezamos a discutir con el otro, en realidad estamos esperando que el otro se calle para decir lo que pensamos, sí, pero en ningún momento lo escuchamos. Claro, son monólogos, no son diálogos. Entonces estamos esperando que el otro se calle para decir sí, pero, o no, pero, y entonces... y creo que eso lo podemos hacer. Nosotros en Corrientes mostramos la posibilidad de... Mirá que el día anterior estuvimos discutiendo en el Senado. Discutimos la cuestión de que no nos dejaron convocarlo al ministro de Hacienda para que dé explicaciones respecto de la mega estafa en Corrientes. Ahora, a la noche estábamos hablando y al otro día estábamos todos acordando. Yo creo que... Como debe ser, por otra parte. Como debe ser, y me parece que esa posibilidad está en nosotros aprovecharla. Ojalá no profundicemos esto que está empezando a aparecer hoy, en donde ya todo el mundo niega cualquier cosa, todo el mundo duda de cualquier cosa. No se habla de aprovechamiento político del atentado por parte del kirchnerismo, como que está aprovechando políticamente el atentado. ¿Qué respondes a eso? Bueno, la verdad es que aquellos que hablan de un aprovechamiento político, la verdad que es poner a la víctima en el lugar de acusado, ¿no? A la vicepresidenta le gatillaron 2 veces en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, la realidad es que poner a alguien en el lugar de bueno, vos te estás aprovechando... Bueno, la realidad es que fue a ella a quien atacaron. Yo hoy te decía, no todos los espacios políticos, creo, tenemos la misma responsabilidad. Aunque todos tenemos dentro de nuestros espacios algunos dirigentes que no se conducen adecuadamente. ¿Y por qué digo esto? Lo digo sin faltar el respeto a nadie. Yo creo que nuestro espacio político, el Partido Justicialista, del cual formó parte, tiene una doctrina, tiene un deber ser, un ser. Por algo somos peronistas, en mi caso, ¿no? Yo no soy peronista porque soy anti-Macri. No. Yo soy peronista porque sigo su doctrina y creo en la justicia social. Y ahora, creo sí que hay muchos espacios políticos que se han construido como anti-peronismo antes y hoy devenido en anti-kirchnerismo. Y allí entonces sí, naturalmente surge de su génesis una situación de desprecio, en algunos casos odio, lo que no implica que nosotros no tengamos cosas para corregir, pero yo no pongo a todos, porque creo que en la génesis del armado de los espacios viene de lugares distintos, ¿no? Martín, una cortita, ¿no? Ya en el cierre. ¿Puede ser Cristina Fernández de Kirchner candidata a presidente el año que viene? Por supuesto que puede ser. Yo creo que todos aquellos que piensan en jubilar a una... Sí, eso es imposible. Es imposible. ¿Pero ¿no? la apoyarías o no? Si es la candidata del Frente de Todos, sin duda. Es cierto que creo que nosotros tenemos que ser capaces de darle una propuesta al electorado que sea más amplia, ¿no? Cristina creo que es la gran electora de nuestro espacio político, es la conductora de nuestro espacio político. Aún los que le criticamos algunas cosas, sabemos que es así. Ahora fue ella la estratega del armado del Frente de Todos, que tuvo una potencia electoral que luego
no supo aprovechar en la gestión de gobierno como coalición de gobierno. Y creo que nosotros tenemos que empezar a aprovechar las cosas que se están haciendo bien. Hoy se publicaban 12.700.000 puestos de trabajo registrados en la Argentina, el récord histórico. Se generaron en junio 60.000 puestos de trabajo, 31.000 son del sector privado asalariado, 56.000 del sector privado. Me parece que junto con las medidas que viene tomando Sergio Massa, con la estabilidad cambiaria, incluso con una fuerte reducción en el inicio de semana, y en la medida que pongamos un ancla en la inflación, tenemos que ser capaces de proponer a la sociedad algo que efectivamente nos lleve a lo que nosotros soñamos, que es la justicia social. Martín, muchísimas gracias. Por favor. El senador Martín Barrionuevo, esta semana en Final Abierto.